ahí, ahí cambiaba la cosa. Bueno, hoy lo que les traigo para contarles es un poco esta historia, ¿no? De la relación que siempre se habla, ¿no? Que Buenos Aires es como una ciudad en el presente y los últimos años que es como que le da la espalda al Río de la Plata en el sentido que, por ejemplo, no sé ustedes, pero en mi caso, mi dieta semanal de vez en cuando incluye algún pescado, ¿no? Y si nos damos la vuelta a las espaldas que estamos dando, tenemos ahí un río de la Plata que un poco saliendo hacia el mar nos podría proveer muchísimo de pescado y la verdad que es como que uno come mucho más pollo, cerdo, vaca, si es que es carnívoro, pero no tanto pescado. ¿Cómo es la dieta de ustedes? Y sí, también. Menos pescado como que lo que debiera. Exactamente. Uno es como que no lo tiene muy ahí a mano. De hecho, no sé, tiene que buscarlo en el supermercado, en alguna esquina, si es que hay, y si uno consigue es tal vez merluza. Obviamente, si no quiere No pagarlo. son locales, no son Sí, pescados de río. Sí, no, no es exactamente. una ciudad que tenga cultura gastronómica de pesca. Pero Totalmente. bueno, Y más uno, que nada, sí, los claro, españoles sí, los italianos sí, tienen totalmente. mucho pescado, pero acá en Buenos Aires es menos. Así que ahí le pido a Rodolfo, que es nuestro operador, que si puede empezar a colocar ahí la imagen número uno, porque esta es una imagen clásica cuando uno empieza a estudiar la famosa doble fundación de Buenos Aires, en la cual uno habla por un lado de 1536, de aquel fuertecito que estaba Sí, don Pedro de Mendoza queriendo ver si había alguna riqueza mineral por estas zonas y recordemos apurándose porque estaba también el Imperio Portugués que era el contrincante en aquella época, ¿no? Recordemos que estamos en el siglo XVI y ahí hay dos grandes dominadores del mundo occidental y creo que del mundo en general, como fue el Imperio Español y el Imperio Portugués, ¿no? En aquella época. Después, ya bueno, los para... ingleses también, los Claro, ingleses, pero, los dueños de viste, los mares. claro, pero viste que el Imperio Español y el portugués en el siglo XVI era como Qué los fuerte. imperios. Después ya todo empezó a cambiar, empezaron a aparecer, como mencionabas vos, mucho más fuerte el Imperio inglés, Gran Bretaña, ¿no? Y también, por supuesto, también con Napoleón, etcétera, pero que en el 1600 había que apurarse porque si habían encontrado este, entre comillas, nuevo mundo, y había que conquistarlo, los portugueses se les podían adelantar. Así que Pedro de Mendoza vino y con esa primer fundación que se ubicó, los historiadores no se ponen de acuerdo exactamente la zona, ¿no? Que la zona del barrio de La Boca, la zona de Parque Lezama, etcétera, pero sabemos que no es casual la ubicación esa porque sí, ahí sabemos que era la zona donde desembocaba y todavía aún sigue desembocando nuestro famoso riachuelo. Así que la relación de Buenos Aires con el agua siempre tuvo en su origen una gran vinculación. De hecho, ahí yo leía mientras estudiaba para esta semana los temas para hablar hoy, que había una ordenanza promulgada en 1573 que con respecto al Nuevo Mundo, ¿no? Estamos hablando del Imperio Español, decía que los conquistadores procuren tener el agua cerca y que se pueda conducir al pueblo y heredades derivándolas si fuera posible para mejor aprovecharse de ella. Así que ahora entendemos por qué esta ubicación de aquel Buenos Aires y que después fue reafirmada por Juan de Garay, ¿no? Ahora ya no tanto en esa zona baja que había elegido Pedro de Mendoza, sino un poco más alta, literalmente subiendo la barranca, donde está ahora la Casa Rosada, y que es esta famosa barranca que el mundo de los historiadores tenemos bastante en claro que es toda esta barranca, que es un continuo arrancando allá desde el sur, desde Parque Lezama y siguiendo hacia el norte, pasando por como decíamos, el antiguo fuerte, hoy Casa Rosada, siguiendo hasta la zona de Recoleta, siguiendo en ese gran bajo
que era toda la zona de Palermo, y después volviendo a aparecer bien notoria esa barranca donde hoy vemos la zona de Belgrano, ¿no? Famosa Pampa y la Vía, toda esa zona, y después, bueno, sin ir más lejos, hoy por suerte por la cuarentena no podemos ir muy lejos, pero la tenemos acá cerquita, los que conocemos, los que vivimos en Vicente López y caminamos el barrio, conocemos que esa barranca también acá existe. Así que lo interesante de toda esta relación con el agua es que obviamente íbamos a necesitar tener, digamos, para vivir en ese origen de aquel pequeño Buenos Aires, esa pequeña aldea, íbamos a necesitar personas que, como si mencionábamos una barranca, como existía ahí también en la zona cercana a El Fuerte, íbamos a necesitar personas que nos proveyeran de esa agua, si era que no queríamos ir nosotros todos los días a buscarla del río. Y ahí es donde le pido a Rodolfo que empiece a mostrar las imágenes 2 y 3, porque vamos a empezar a conocer estos famosos aguateros, que les traigo una cita de José Antonio Wilde, que nos trae una rica pintura de quiénes eran estos aguateros, que con sus carretas y animales contaba lo siguiente, lo cito: la carreta aguatera era tirada por 2 bueyes, el aguatero, que por supuesto usaba el mismo traje que el carretillero, el carnicero, etcétera, usaba poncho, chiripá, calzoncillo ancho con fleco, tirador y demás pertrechos, era hijo del país y ocupaba su puesto, o sea, ahí arriba del carro, sobre el pértigo, provisto de una picana, que era esta caña con un clavo agudo en un extremo, ¿no? Para los bueyes, para que caminen los bueyes, y una macana, que era un trozo de madera dura con que hacía retroceder o parar a los bueyes, pegándoles en las astas. Así que esas 2 imágenes que ahí está mostrando Rodolfo, lo interesante era que la verdad que para mí es nuevo, ¿no? Ya hemos visto en este mismo programa imágenes antiguas del lechero y otros, pero la verdad que la imagen del aguatero yo no la he visto ni siquiera cuando uno va a otros lugares muy alejados, que yo me acuerdo de chico, ya llegando a los 40, como estoy llegando, haber visto alguna vez algún lechero en la localidad de Navarro o esas zonas, no habiéndolo visto acá en Buenos Aires, pero la imagen del aguatero yo no la tenía tan presente. Así que es interesante. Bueno, ahora viene con el agua mineral. Ahora andan los aguateros. Claro. Ahora vienen con el agua mineral, viste que lo distribuyen también. Totalmente, totalmente. Así que es interesante saber que, fíjense cómo era este mundo de los aguateros. Se dice que para 1810 existían más o menos unos 200 aguateros. Recordemos que para 1810 se calcula que teníamos unos 42.000 habitantes, esta gran aldea, pero que ya empezaba a haber unas regulaciones para estos aguateros, como ser la siguiente: los aguateros no deberán recoger el agua frente al pueblo por estar sucia por el lavado de ropa que se efectúa en ella. Deberán hacerlo desde Santa Catalina hacia arriba, o sea, hacia el norte. Recordemos que Santa Catalina era este convento donde está ahora la zona de justamente Catalinas Norte, esa zona cercana a Retiro, y de ahí hacia el norte tenían que ir los aguateros a buscar agua y no podían apenas bajar la barranca frente al fuerte, porque justamente como se lavaba ropa, ahí el agua estaba contaminada. Así que dice, deberán hacerlo desde Santa Catalina hacia el norte sin alterar el precio, o sea, los mandamos más lejos a buscar agua, pero no se les ocurra cobrar más por esto, fijando una pena de 100 azotes a quien contradiga lo dispuesto. Fíjese que ya en esa época, ¿no? Yo me imagino el aguatero pasando por la puerta de tu casa y con el cuento de no, porque ahora usted sabe que nos han hecho irlo a buscar mucho más lejos que el convento de Santa Catalina, etcétera, entonces yo se la tengo que cobrar más, etcétera. Ya era algo bastante común hace 200 años. Sí.
Era así. Así que otra ordenanza decía que a su vez los aguateros debían ingresar media cuadra adentro de la zona donde retiraban el agua, o sea, adentro del río, porque lo común es traerla más a la orilla, y esta agua más cercana a la orilla y no 50 metros adentro puede ser causa de algunas enfermedades por las cosas inmundas que lavan en las orillas de nuestra antigua ciudad de Buenos Aires de 42.000 habitantes. Así que esa es la primera imagen que les quería traer de estos aguateros, y que fíjense que hoy en día uno levanta la canilla y a veces deja correr el agua como si fuera algo, como lo ves, ¿no? Algo de bajo costo, pero si uno supiera todo el filtrado que hoy en día se hace, etcétera, al extraer del río La Plata esa agua, no sé si la usaría tan libre, ¿no? Pero lo interesante es que les traigo otro relato, porque existía esta figura de el tinajero, que así como hoy uno va a la costa acá de Vicente López y somos del barrio o de cualquiera de las zonas de Buenos Aires y uno accede a la costa, la ve bastante turbia y uno dice, qué barbaridad, qué contaminada está el agua. Si bien eso es cierto, también tenemos que saber que la presencia de limo en suspensión que tiene el Río de la Plata ha sido histórica siempre, no es que en 1810 y antes teníamos un agua cristalina y hoy en día la tenemos así oscura. Si bien hoy en día la tenemos más contaminada, pero aún así era bastante turbia el agua. Y el tinajero era una especie de estructura de madera con una piedra porosa que servía de filtro, ¿no? O sea, imagínense, venía el aguatero, nos traía el agua, pero no era un agua que nosotros enseguida podíamos beberla, sino que la teníamos que colocar en este tinajero, que tenía en la parte en la base un filtro poroso, o sea, no era un filtro fabricado, sino simplemente una piedra porosa que muy lentamente dejaba pasar el agua, y en ese lento pasar iba filtrando lo mejor que podía esa agua, que obviamente no llegaba a ser nunca cristalina como las que tenemos hoy de la canilla, sino que tenía una cierta turbidez. Y fíjense este recuerdo que cito de la época, que contaba que estaba describiendo una casa, entonces comentaba que un zaguán a la izquierda del primer patio daba acceso al segundo patio. Era sombrío de día, tenebroso de noche, que la luz, lo mismo que el agua dulce, eran artículos literalmente de lujo. Y al hablar del otro solar familiar, ¿no?, que contaba este relator, decía, yacían unas tinajas colosales, este famoso tinajero del que hablábamos, y dos contenían, cerradas bajo llave, agua del río asentada y fresca. Fíjense lo valioso que era el agua, que en esas tinajas las tenían dentro de su casa y cerradas bajo llave, ¿no? Eso me pareció, me encantó. Ahora, si hablábamos de esta costa, y le pido a Rodolfo que empiece a pasar, porque en la imagen 4 y 5 vamos a empezar a descubrir, uno acostumbrado a la costanera sur de Buenos Aires, la costanera norte, Puerto Madero, etcétera, cómo era la costa en aquel Buenos Aires. Estas son imágenes del 1900, y con esta, recordemos que el Río de la Plata tiene estas rocas que se llaman toscas, ¿no?, en su zona basal cercana a la orilla, y que cuando las aguas se retiran, como vemos en estas imágenes, empezaban a aparecer esas toscas, y esta era la imagen de lo que era nuestra costa de Buenos Aires, que ahora vamos a ver quiénes bajaban hasta esas zonas, porque en la imagen 6 y 7 le invito a Rodolfo que nos muestre a estos personajes que eran las lavanderas, ¿no?, que eran los personajes que había en aquella ribera. Seguimos hablando en esta columna que presentamos hoy como la relación de Buenos Aires con el agua, ¿no?, cómo estuvo a lo largo de los años relacionado con el agua.
y estos personajes que eran las lavanderas llamaban mucho la atención a los extranjeros, y fíjense qué interesante lo que encontré, porque además que estaban los aguateros, recuerden que tenían que meterse más de 50 metros agua adentro con sus carros que vimos ahí, con esas grandes ruedas para cargar agua. Estaban estos otros personajes muy llamativos que eran las lavanderas, porque como se contaba en la época, que desde la zona de la Recoleta, que por entonces en esa pequeña aldea de 42.000 habitantes era la zona norte donde terminaba aquella pequeña aldea de Buenos Aires, hasta el Riachuelo, en todas esas costas hacían lo mismo las lavanderas, expuestas a un sol abrasador que al duro frío invierno, tanto en el verano como en el invierno, estaban ellas ahí lavando. Y fíjense esta rica pintura de la labor de ellas, que en una declaración que encuentro del siglo XIX, dice que allí en el verde, en invierno y verano, hacían fuego, tomaban mate, desafiando los rigores de la estación. Por entonces, estas lavanderas usaban una especie de garrote con que apaleaban las ropas, ahí en las imágenes se puede ver algunas, sin duda con la mira de no restregar tanto, porque recuerden que sobre esas toscas tenían que lavar la ropa que traían desde las casas de sus amos, ahí hasta el río cada día, y les daban, las apaleaban, porque si las llegaban a restregar mucho contra estas toscas, su poder, digamos, podía ser destructor, porque se desgarraban las telas y hacían soltar los botones. Así que era mucho más común, en vez de verlas restregar contra esas piedras, sino dándole unos garrotes, apaleándolas. Y lo interesante era esta imagen, fíjense qué interesante. Dice que allí ellas cantaban alegremente, cada una a uso de su nación, principalmente eran negras, y solían juntarse 8 a 10 formando un círculo, y hacían las grotescas figuras de sus bailes, especies de entreactos en sus penosas tareas, o sea, podemos imaginarlas lavando durante muchas horas y entre medio en algún descanso haciendo estos bailes. Sin embargo, el relato continúa, dice, sin embargo parecían felices, jamás estaban calladas, y después de algunos dichos, que sin duda para ellas serían muy chistosos, resonaba una estrepitosa carcajada. La carcajada de la lavandera era característica. Fíjense, en aquel Buenos Aires ya teníamos un personaje que eran las lavanderas con sus carcajadas, y tan es cierto que la escena tenía un gran atractivo, que cuenta que algunas familias iban alguna que otra tarde de verano a sentarse sobre el verde ahí de la costa y escuchar desde lejos aquellos chistes y ocurrencias de las lavanderas. Así que fíjense qué interesante esta imagen, ¿no? Nuevamente, así como encontramos a la imagen del aguatero ya desaparecido, también esta imagen de las lavanderas que después volvían con sus grandes ropas lavadas en sus cabezas, retornando a la casa de cada uno de sus de las personas a los cuales ellas prestaban su servicio. ¿Conocían esta imagen las chicas del programa? Sí, las chicas, y algunas sí, algunas conocíamos, sí. Parece mentira, ¿no? Que además ver los vagones de tren ahí arriba. Exactamente, claro. Recordemos que había un viaducto, llama mucho la atención eso, porque esa imagen no es tan conocida. Totalmente. No, y les traigo una más, algunas más, perdón, pero de otra cosa que sucedía en la costa, en esta interacción entre Buenos Aires y el agua que estamos descubriendo hoy. Y ahí le pido a Rodolfo, porque en la imagen 8 y 9 vamos a encontrar estos famosísimos carros que cualquier viajero que llegaba hasta las costas de Buenos Aires los iba a conocer, porque si todos sabemos que
el Río de la Plata es un río de muy poco calado, de hecho en su promedio tiene 2 metros de profundidad, así que imagínense que los barcos no podían entrar mucho. Y fíjense este otro relato que encontré que dice: cerca del centro de la ciudad, un poco hacia el norte del fuerte, actual Casa Rosada, se ha construido una mole de piedra natural para que sirva de desembarcadero en el puerto de Buenos Aires. Esto es un relato de un viajero. Tiene más o menos 200 yardas de largo, 12 de ancho y 6 de alto, y a pesar de esta protección, el río es tan bajo que raramente pueden acercársele los barcos. Por eso, para bajar a tierra, los pasajeros deben primero embarcarse en unos pequeños botes que por su poco calado pueden llegar hasta ellos, y desde estos, ahora sí a las imágenes que estamos viendo, que son los carros provistos que con grandes ruedas son aptos para recorrer los bajíos y depositarlos a salvo por fin en el muelle. O sea que uno llegaba en su barco al puerto de Buenos Aires, bajaba algunos barquitos más chiquititos que los acercaban hasta la costa de Buenos Aires, pero ahí no terminaba, porque después de esos barquitos chiquititos, como se puede ver en las imágenes, uno tenía que bajar a estos carros con grandes ruedas, donde uno iba parado. Fíjense qué precarios eran y totalmente abiertos. O sea, en los relatos se cuenta que uno llegaba literalmente a Buenos Aires totalmente mojado. Y claro, con toda esa ropa, tanta ropa que usaban antes, ropa gruesa, difícil de secar. Imagínense en un invierno de Buenos Aires húmedo llegar, ¿no? Uno no llegaba de lo más contento a este Buenos Aires. Y dice que el pasaje de los carros estos tirados por caballos o bueyes cuesta 2 reales, y algunas veces son unas pocas yardas porque el río está algo crecido, mientras que otras el carro debe andar 1/4 de milla. Recordemos que una milla son 1600 metros, así que unos 400 metros antes de alcanzar los botes o la costa, depende en qué dirección vaya, ¿no? Si te estás yendo, estás llegando. Es difícil vivir a ese tiempo. Totalmente. Así que esa era la relación que tenía aquella pequeña aldea en 1810 con el río. Y por último, ahora sí, como siempre acostumbramos si estamos emitiendo hacia el mundo este programa desde el barrio de Florida, partido Vicente López, les traigo estas 2 imágenes. Le pido a Rodolfo que muestre la imagen 10, porque esa es una imagen que todos habremos visto alguna vez, que es una imagen del Google Earth. Fíjense que ahí en verde, yo lo que hice fue marcarles los 2 trenes que cruzan nuestro barrio, ¿no? El tren Mitre, ramal Mitre, que ya hemos hablado de la historia hace unas semanas, unos programas atrás, y el tren Belgrano Norte. Esta en celeste se ve la avenida San Martín, que es la que va hoy a continuación a hablar Margarita, y la Panamericana en amarillo y la avenida Maipú en un rosado. Ahora, si estamos hablando de la relación de Buenos Aires con el río, lo que yo le quería mostrar en la General Paz, ¿no? En rojo hacia abajo, lo que le quería mostrar es cómo uno vería, o sea, esta costa por entonces en aquel Buenos Aires de 1800 y antes, basados en lo que todo topógrafo o agrimensor usa, que son estas famosas curvas de nivel. Para eso le pido a Rodolfo que muestre en la imagen 11, porque ahí lo que vamos a ver es justamente las curvas de nivel aplicadas a nuestro barrio. Entonces, uno lo que empieza a ver, esto es algo que agrimensores, geólogos, etcétera, topógrafos usamos mucho, y fíjense que si uno arranca la imagen desde la derecha, que es donde empieza el río, vemos unas curvas que son estas líneas continuas, ¿no? Que verdes, que esas serían los primeros metros. Cada curva representa 1 metro, así que fíjense que las verdes serían de baja profundidad. Si recorremos la imagen de derecha a izquierda, empiezan las naranjas, que ahí estamos entre los 5 y 10 metros subiendo. Esa imagen naranja, entre la verde y la naranja, y la roja, que ahí vamos subiendo de altura, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, es nuestra famosa barranca.
Y cuando Sí. llegamos hasta Las Negras, ahí estamos hablando en unas curvas de nivel, o sea, unas alturas que van entre 15, 20 y un poquito más metros. Lo que podemos Ah, darnos cuenta por estos manchones, que las curvas de nivel negras serían las zonas más altas del barrio de Florida, es que tanto la zona de Avenida Maipú, entre Avenida San Martín y lo que son las vías del tren Belgrano Norte, ese gran manchón negro, ahí sería una zona alta, y otra zona alta es la que casualmente vivo yo, que es justamente la zona de Avenida San Martín, cercana a la Panamericana, que ahí se pueden ver otro manchón oscuro. Lo claro. interesante de ver de estas imágenes es que uno puede empezar a detectar dónde estaban los arroyos originalmente, porque fíjense que en esa imagen yo les marqué ahí un afluente de lo que es el arroyo Medrano. Ahí abajo en azul está el arroyo Medrano, que recordemos que es el que está entubado por debajo del Parque Saavedra. Así que como para que tengamos unas ideas de que cuando, fíjense, la última imagen que yo les puedo dar de estas curvas de nivel, o sea que hacia dónde baja y hacia dónde está más alto el barrio, es que si yo les digo que me paro en la zona de Panamericana y Avenida San Martín, ahí donde está ese circulito hacia la derecha, o sea, sería hacia el este, si alguna vez se paran, que casualmente es Avenida San Martín y Valle Grande, en esa esquina, prueben mirar hacia el lado de San Martín el Bajo, Avenida San Martín va a bajar, hacia el lado del Coto Panamericana, Avenida San Martín va a bajar, hacia el lado de el norte, o sea, lo que sería la zona de Olivos, ahí también va a ver cómo las calles bajan, y hacia el lado del sur, o sea, hacia el lado del barrio de Platense, también las calles bajan. Ahí Ah, estamos en presencia de un alto, como tiene varios altos este barrio. Bueno, terminando 6 en punto, vamos muy bien. a entregar y a Margarita que continúe con la historia de este lindo barrio, pero bueno, no sé si conocían estas direcciones Muy de aguas en el interesante, barrio. clarito, muy interesante toda esta visión y hace falta, porque siempre está presente el tema del agua, del río, de las alturas. Y mira, mirando con esto, me llegó un Sí, reclamo de los vecinos, especialmente Adriana Corbalán, que está viendo el programa, pero también hay otros grupos de vecinos que lo mandaron, hicieron un comunicado oficial que quiere que lo digamos y que es meritorio, porque acá estaba una reserva ecológica cerca del río por la que se luchó tanto para que sea un parque natural. claro, Y por muchos años y fue declarado de interés, o sea que eso había que preservarlo en un lugar que hay tan poco verde. Resulta que ahora, en tiempo del aislamiento, de la cuarentena, donde solo los trabajos esenciales, el intendente que desoyó a los vecinos que tanto lo reclamaron, que hicieron proyectos alternativos, rompió gran parte, desmontó gran parte de esa ribera, de esa reserva ecológica para hacer algo que a él se le antojó, un caminito para hacer una senda peatonal. Cuando los vecinos eh, habían presentado un proyecto sobre un lugar que tanto cuida y tanto quieren para hacerlo sin tocar la reserva. Un buen proyecto. Entonces ahora están reclamando y de alguna forma denunciando este atropello a la voluntad de los vecinos. Por lo menos que hace mucho que se está pidiendo. Y lo que menos podían pensar, que en este tiempo que todos tenemos que estar adentro, que solo se hacen actividades esenciales, haya hecho este desmonte de la reserva ecológica. Eso es un delito grave, un abuso de poder, y en estos tiempos hay que hacer la voluntad de los vecinos. Los gobernantes a veces creen que son dueños, señores feudales, un poco dictadores, y en este caso lo ha demostrado. Así que comparto todo esto de que las decisiones tienen que ser consensuadas con los vecinos en estos lugares que son irrecuperables, porque después no se puede recuperar un parque natural
que hace tan bien al medio ambiente, a la forma de vida, al aire, a todo lo que sabemos. Así que esto lo hago porque lo mandaron los vecinos de AIPO, que agrupan a muchas entidades, y especialmente Adriana Corbalán, que está viendo el programa, que es una persona muy seria, muy preparada y que habla con mucha precisión los pedidos que se hacen. Bueno, después vamos a mostrar, otras veces las tuve en el programa, a la gente que está a cargo de la reserva, pero tiene todas las vivimos acá. Te dejo, Margarita, que acá estuvo.